El Comité de Derechos Humanos de la ONU abrió un nuevo caso contra el régimen de Nicolás Maduro por las elecciones presidenciales del 28 de julio. El caso plantea que hubo una violación a los derechos fundamentales de los venezolanos a raíz del fraude masivo cometido por el régimen madurista. Como parte de su investigación, el Comité de Derechos Humanos decretó medidas cautelares. Le ordenó al madurismo preservar las actas de las votaciones en julio. Además, tienen que preservar todo el material electoral. Este es un informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. El Comité de Derechos Humanos de la ONU admitió una demanda interpuesta por un equipo de abogados que denunció un fraude electoral masivo y obstrucciones para votar en las presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Esto no es un tema que se resuelva contestando, haciendo un comunicado de prensa, diciendo cualquier cosa. Hay un plazo específico. Este es un procedimiento riguroso, formal, en donde Venezuela tiene un plazo para contestar. Y si no contesta, va a ser mucho peor. El plazo para que el Estado presente su defensa es de 3 meses, según el exrelator Ignacio Álvarez, quien forma parte del escritorio que introdujo la demanda. En general, si la parte no contesta, queda confesa. Entonces, si Venezuela no contesta al caso, el comité va a decidir con las pruebas que nosotros aportamos. El gobierno no ha respondido a esta denuncia específica, pero en agosto arremetió contra el panel de expertos de la ONU, cuando ese órgano advirtió que el manejo de resultados de las elecciones de Venezuela no cumplió con medidas básicas de transparencia e integridad. No tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras. En la última semana, la oposición venezolana ha presentado en diferentes foros internacionales las actas electorales que asegura son las pruebas del triunfo de su abanderado Edmundo González Urrutia. Sin embargo, el próximo 10 de enero de 2025, el actual presidente Nicolás Maduro espera juramentarse para un tercer periodo de gobierno. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos acompaña a esta hora y además es uno de los abogados que denunció ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU el fraude electoral en Venezuela. Paulo, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Usted es uno de esos 5 abogados de la firma IHR Legal, radicada en Washington, D.C., que mostraron ante el comité en octubre violaciones de fraude electoral masivo, falta de transparencia, restricción al voto en el exterior, obstrucción al control ciudadano y supresión del acceso a la justicia en Venezuela. ¿Qué respuesta recibieron directamente de las Naciones Unidas? Bueno, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas efectivamente recepcionó nuestra denuncia, la registró formalmente, y lo que en sí mismo ya sería una gran victoria, porque desde ahí activamos por primera vez una instancia internacional habilitada para ahora pronunciarse respecto a la legitimidad de las elecciones a la luz del respeto a los derechos humanos y los tratados y normas internacionales. Pero más allá de este hecho, el Comité de Derechos Humanos decidió otorgar la solicitud que hicimos de medidas provisionales, determinando un orden al gobierno de Maduro, al régimen, para que preservara, y así debe cumplir, todas las actas electorales, todos los documentos que comprueban ahí desde la mirada de la sociedad civil y de la oposición que ha estado organizando para obtener copias de esas actas, que efectivamente hay algo en ese proceso electoral muy nebuloso y que confronta las declaraciones oficiales de su resultado. Y por lo tanto la gran novedad de este proceso es que desde entonces todo el tema de las elecciones había sido manejado bajo una perspectiva de la transparencia electoral, de temas estrictamente técnicos electorales, y ahora nosotros lo estamos manejando desde una perspectiva del enfoque de derechos humanos. O sea, toda la sociedad tiene derecho a elecciones que sean genuinas, transparentes, en los cuales los ciudadanos puedan participar libremente y también tiene la capacidad de revisar los actos oficiales de las autoridades cuando hay cuestionamientos. O sea, una serie de violaciones que son típicas de derechos humanos y, por lo tanto, habilita esta instancia de las Naciones Unidas por dentro del Comité de Derechos Humanos
a actuar en ese caso tan grave desde nuestra perspectiva. Claro, es que, Pablo, es supremamente vergonzoso que un organismo internacional como el Comité de las Naciones Unidas le ordene a un Consejo Nacional Electoral, que debería ser un órgano independiente, transparente, que conserve las actas de un escrutinio de unas elecciones presidenciales. Hemos visto a varios gobiernos temerosos de tomar alguna posición por ahí, cuando aquí necesitamos posiciones claras, porque dicen que primero debe haber una observación internacional, transparente, independiente, pero es que ya hemos mostrado las actas, ya la oposición se ha encargado de esa tarea, lo que no ha hecho el régimen, y es evidente la falta de disposición. Decía usted, algo nebuloso está pasando detrás, algo oculto hay allí, hay algo que no está cuadrando. ¿Qué pasaría si el régimen no solo no conserva las actas, como se lo pide la ONU, sino que definitivamente nunca las termina mostrando? Es una lucha finalmente a contrarreloj, con el 10 de enero ya a la vuelta de la esquina. Bueno, primeiro entender que esta movida nueva no va a generar respuestas antes de 10 de enero. Pero incluso ella tiene mucho más proyección para la comunidad internacional. En ese momento, aquellos países que no reconocieron el resultado, ahora tienen un argumento adicional para seguir no reconociendo el resultado, porque más allá de no apresentar las actas como debería ser, tienen hoy un órgano oficial del sistema internacional revisando el tema, y por lo tanto, mientras el Consejo de Derechos Humanos no analice el mérito de la cuestión, cosa que tal vez demorará un año o tal vez un poco más que eso, según los procedimientos más ordinarios, no es el caso de mantener relaciones o, bueno, mantener reconocimiento o participar de la posesión o cualquier cosa de esa naturaleza. Creo que eso también refuerza la posición de los estados independientes, que están ahí desde siempre de manera coherente, cobrando transparencia al régimen en ese proceso. Si el régimen responde a las Naciones Unidas informando que ya no hay más las actas, que ya se destruyó, o no va a entregárselas, o sea, eso fragiliza aún más su capacidad de defensa ya, porque van reforçar los indicios de que las violaciones que están siendo alegadas en esa denuncia tienen razón, y por lo tanto esto apunta a un horizonte de que muy en breve el Comité de Derechos Humanos deberá declarar que fueron elecciones que no respetaron los derechos mínimos políticos de la ciudadanía, y si así lo es, no fue una elección legítima. O sea, hay todo un proceso muy largo para acompanhar. Sabemos que a comunidade internacional tem seu tempo próprio, não é o tempo real da vida democrática, da vida política dentro dos países, mas isso tudo são espaços adicionais de uma pressão que desde afuera e desde adentro tem que ocorrer, porque também o régimen trabalha um pouco com essa administração do tempo, não? Intencionalmente. Vai empurrando para que a fecha da toma de possessão se concreta, algunos van a estar ahí reconociendo, otros no, y van ganando tiempo con eso, pero si dejamos naturalizar ese proceso sin otros cuestionamientos adicionales, se apunta a un horizonte aún más complejo de un régimen que va a querer quedarse en eterno, ¿no? Como es típico de cualquier dictadura dentro del país. Entonces, hay que mirar essas coisas desde esta perspectiva do funcionamento do sistema internacional. Tem seu tempo próprio, não é o tempo real, pero que quando sale com suas decisões, essas decisões têm uma vinculação não apenas para a Venezuela, tem uma vinculação para toda a comunidade internacional. Se o Comitê de Direitos Humanos declara que as eleições não foram legítimas e não respeitaram os direitos políticos dos cidadãos, mesmo que esta decisão salga um ano depois do governo de hecho, va a tener nuevo impacto para los países que se relacionan con el gobierno, con ese gobierno de hecho, de facto, que estará vigente, lo que de cierta manera esperamos que fortalezca las posiciones de la ciudadanía que siguen ahí buscando que Venezuela un día pueda regresar a una normalidad democrática como queremos y como debe ser. Ustedes han hecho una labor muy juiciosa en la recopilación de documentación para probar el caso por falta de transparencia y por el fraude electoral masivo. ¿Cómo ha sido esa tarea? Bueno, ya desde la Comisión Interamericana, cuando ahí estábamos, habíamos trabajado de manera muy técnica con el equipo técnico de la Comisión
en la revisión de las graves violaciones de los derechos humanos que apuntaron desde 2017 un conjunto de situaciones comprobadas que caracterizan los requisitos de crímenes de lesa humanidade, ou seja, um estado de violação sistemática a estes direitos. Durante o processo eleitoral, essa situação se ampliou, pois que o governo, de novo, salió restringindo o direito da oposição a participar livremente, criando obstáculos a que pudieran ter uma eleição livre, creíble, transparente, culminando em um processo de declaração de resultado que é muito pouco creível aos olhos da comunidade internacional. Então, hemos tenido oportunidade de encontrar organizações de direitos humanos que han estado acompanhando de maneira cercana e detalhada cada um desses processos, que nos ofereceram elementos e insumos para generar as conclusões da denúncia que apresentamos no Conselho, e também, obviamente, hemos estado dialogando com os setores técnicos da oposição, que recompilaram as actas, mostraram que aquelas cópias que eles têm em suas mãos demonstram que a oposição haveria vencido as eleições dentro do país. Então, essas coisas estão aí, aos olhos da comunidade internacional. Não se pode ignorar que são evidências concretas, são provas concretas. Então, evidenciar e generar luz sobre esse processo é uma responsabilidade de todos nós outros. Então, esse é o trabalho que sigue uma metodologia, sigue critérios eminentemente técnicos, porque revisamos documentação, cruzamos essas documentações com os hechos, cruzamos essas documentações, contrastamos essas documentações com as declarações das autoridades estatais, e tudo vai generando uma consistência para sostener que aí houve, sim, violações aos direitos civis e políticos, e desde esse enfoque de direitos humanos, isso faz com que a cidadania venezolana possa seguir exigindo resultados creíveis, porque, bueno, esperemos a análise de mérito do Comitê de Direitos Humanos, mas desde nossa mirada, essas violações estão mais bem caracterizadas, já estão muito bem caracterizadas, mas agora temos que aguardar um pronunciamento oficial das Nações Unidas. Pronunciamiento oficial de las Naciones Unidas. ¿Cuándo será eso? Yo tengo que ir concluyendo la entrevista, pero sí quiero recurrir a su experiencia internacional. Claramente, como usted lo ha dicho, no nos podemos anticipar, no son los tiempos de las democracias internas los de los organismos internacionales. ¿Cuánto podría tomar una respuesta de la Comisión de Derechos Humanos? Ya hubo precedentes de la Comisión en ese tipo de agenda. Y bien, el comité tem seus critérios internos de ordem de prioridades dos casos. São muitos casos que eles recebem, são muitas as denúncias que eles recebem. Mas eles nos han dado uma señal. A señal de que nós ingressamos com nossa solicitud el 18 de outubro e já 2 meses depois, eles já trasladaram, fizeram o registro da denúncia, evaluaram, analisaram e já deram uma informação pública, já incluso concedendo medidas provisionais. Se lo consideramos desde essa perspectiva, 2 meses é um tempo muito recorde dentro das Nações Unidas, em comparação com outros processos que se dão. Então, eles estão atentos de que seria muito importante já generar uma informação pública da aceitação dessa denúncia, do registro dessa denúncia, aún antes do 10 de janeiro, porque agora há que seguir os trâmites de avaliação de mérito. Então, o critério de priorização interna pode seguir algumas variáveis que não são políticas, mas também de capacidades de trabalho interna, porque são muitos os casos que aí chegam e que eles terão que evaluar. Vou dizer desde uma experiência, já que ha sido sua pergunta, desde uma experiência de observação, não se pode precisar uma fecha, mas minha expectativa é que o mérito pueda ser decidido em mais ou menos 1 ano, porque também o Estado tem esses tempos processais para apresentar suas alegações, apresentar suas provas, responder e contestar cada um dos atos, e vai depender muito se o Estado vai participar ativamente das respostas ou vai omitir se não responder nada, porque aí os tempos poderão ser mais aticados ou mais alargados, não? Então, creio que em mais ou menos 1 ano seria um tempo razoável para o Comitê de Direitos Humanos dar uma resposta respeito ao mérito de lo que hemos estado alegando.
Un año suena sin duda largo cuando los venezolanos esperan el 10 de enero que se concrete el inicio de la transición democrática en Venezuela, pero lo importante es que las Naciones Unidas están dando un mensaje, que Venezuela aparentemente está entre sus prioridades. Paulo Abrao, quien fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes.